A Saracho. Calamardo le gusta mi pito en el culo. A Calamardo le gusta mi verga y el anal. Club Universidad Nacional es uno de los 4 grandes del fútbol mexicano, y cabe de aclarar que yo soy hincha de ese equipo. Si bien el fútbol es el deporte de las masas, también lo tendremos en este canal, tal vez no con mucha frecuencia. Antes que nada quiero agradecer a Negro Gamer por la idea del top de las bizarradas. Regresando a Pumas, a lo largo de su historia reciente, a partir de su último campeonato en el 2011, se ha vuelto involucrado en muchas acciones cuestionables que podrían rozar lo bizarro, y es por eso que en este canal hoy te presento las 10 bizarradas del Club Universidad Nacional. Número 10. Desmantelar planteles. Si bien muchos equipos exitosos, cuando tienden a ser de categorías no tan grandes como el Bayer Leverkusen 2023, que actualmente ya de ese legendario equipo de Xabi Alonso no quedan muchos, el Club Universidad Nacional se ha visto en varias polémicas por deudas externas, gracias a un puesto que veremos más adelante. A diferencia de sus vecinos como América y Cruz Azul, Pumas no depende de una empresa. América pertenece a Televisa y Cruz Azul pertenece a la cementera de la Cruz Azul. Pumas pertenece a la UNAM. El problema es que la UNAM no cobra colegiaturas para estar financiando los mayores fichajes. Es por eso que en el año 2015, que se llega a la última final seria, porque la de 2020 no la podría contar tanto porque fue una llave de eliminatorias muy bizarra, es que se empieza a hacer lo de la desmantelación. Empecemos con las primeras bajas. La primera baja importante fue la de Ismael Sosa, que se fue vendido a Tigres en el año 2016, tras una gran Copa Libertadores. También en ese mismo año 2016 se optó por ya no renovar con Marcelo Alatorre y mandar a la banca a varios jugadores que fueron importantes para esa final. La mayoría de las situaciones bizarras del Club Universidad se producen en el año 2017, cuando se tiene la iniciativa de renovar la plantilla, dejando afuera jugadores como Darío Verón, Picolín Palacios, Matías Britos y incluso desmantelando a jugadores como Javier Cortés, que fue el autor del último gol del título del Club Universidad Nacional o los Pumas. Cabe de resaltar que esto fue una de las peores decisiones, ya que para la apertura 2017 terminaron últimos o penúltimos. Realmente es una de las situaciones que como hincha del Club Universidad no me gusta recordar. Si bien a la larga también se fueron reforzando, la venta de Carlos González en el año 2020 fue otra situación extremadamente bizarra, porque su sustituto de un hombre que marcó casi 38 goles o más con la casaca de los Pumas fue Gabriel Torres, un panameño random que casi nos deja sin mundial. Hablando de la final de 2020, jugadores como Facundo Waller, Carlos Gutiérrez, Johan Vázquez, Nicolás Freire, Alejandro Mayorga, entre otros, fueron vendidos, de los cuales podríamos decir que Nicolás Freire fue la mejor opción para vender porque no aportaba mucho. Johan Vázquez se fue al Genoa, Facundo Waller estaba a préstamo y no renovó, por lo cual Atlético de San Luis compró la carta a su equipo uruguayo y Carlos Gutiérrez se quedó lesionado la mayoría del tiempo. Como si no fuera poco, en el año 2022 se alcanzaría otra final, pero esta vez a nivel internacional. Si bien la final contra Ciudad Honduras puede ser otra situación bizarra en el Club Universidad, tenemos que hablar de la desmantelación y el refuerzo de ese mercado de fichajes. Se fueron la mayoría de los jugadores random que llegaron en el mercado en 2021, como Rogerio porque se quedaron todavía Igor Militao y Diego de Oliveira para el año 2022. Para el año 2024 hubo un gran cambio, haciendo que ya no quedara ningún brasileño con excepción del recién llegado Nathan Silva. Si bien podríamos manejarlo como un negocio, realmente es extremadamente turbio que cada jugador que le dio cierta alegría al Club Universidad o a los Pumas se fuera vendido de una forma extremadamente random. Para que te des una idea, el Acheta Ludueña pasó de ser titular en la final de 2015 a jugar en la Jaiba Brava. Ismael Sosa, como repito, se fue a Tigres. Marcelo Alatorre creo que se terminó retirando o jugó en algún club random, ya lo estarán viendo en pantalla. Facundo Waller actualmente juega en Puebla, si es que no lo ocurrió. Carlos Gutiérrez en segunda división, y sin mencionar a Andrés Siniestra, que fue vendido
Atlas San Luis y de ahí se fue a Andorra. Número 9. El fichaje de Jofre Guerrón. Si bien Jofre Guerrón fue un jugador extremadamente bueno en ciertos equipos como Cruz Azul e incluso ganándole la final a Pumas en 2015 desde la banca con Tigres, cuando llegó a Pumas ya era un jugador medianamente acabado y su rendimiento lo demostró, pues apenas en 9 partidos solo metió un gol. Hay 3 cosas por las que se le recuerdan a Jofre Guerrón. Uno es por ser uno de los fichajes más random y feos en la historia del club, tanto física como deportivamente. La segunda es que lo olvidaron en el hotel de concentración porque el club ya no sabía cómo quitárselo de encima. Y lo tercero, lo que le pone en este puesto. Jofre Guerrón apenas llevaba unos días en el club Universidad cuando decidió filtrar, entre comillas, los jerseys de la temporada 16-18. Como pueden ver en esta imagen, la equipación que usa es extremadamente pirata porque ni siquiera tiene el Nike. Aparte que Nike ni siquiera había anunciado los jerseys todavía. Jofre fue el extremo o el jugador que jugaba de extremo o centrodelantero más random que tuvimos en los Pumas, pues no solo jugaba mal, el cabrón directamente también hacía bizarradas como lo que estamos viendo en pantalla. Número 8. La discusión de Darío Verón y Darwin Quintero. Se jugaban las semifinales de la Apertura 2015. Darío Verón, el capitán eterno de los Pumas, se vio envuelto en una de las controversias más raras y turbias de los Pumas. El delantero del Club América, Darwin Quintero, acusó a nuestro capitán de usar actos en contra de su persona. Lo más turbio es que a lo largo de la carrera de Darwin Quintero en México, el científico del gol recibió muchos de sus insultos. Eso sumado a la tensión de que el América estaba a punto de remontar un 3-0 en CU, fue que calentaron las emociones. Eventualmente Javier Cortés daría el triunfo, entre comillas, porque América marcó otro gol a los universitarios, situándolos en la final. Lo bizarro de esta situación es que el América llevó todo esto a los tribunales porque querían que Darío Verón se perdiera la final contra Tigres. Eventualmente Darío Verón nos daría una entrevista en exclusiva para este canal y nos dijo que su día favorito de la semana eran el NPC que se tatúa Nicolás Castillo. En el año 2017, Nicolás Castillo llegó al Club Universidad, lo cual siendo uno de los mejores fichajes en su momento. Fue un ídolo en tiempos oscuros para los Pumas. Es por eso que un muchacho decidió tatuarse al delantero chileno. Castillo demostró su gran nivel en Pumas, lo cual hizo que el Benfica se interesara en sus servicios. Así que a mediados de 2019 se fue vendido. Castillo no rindió y a los 6 meses regresó a México, pero no para vestir la casaca de los Pumas. Se fue con el odiado rival, el América. Lo curioso de todo esto es que un NPC se tatuó al delantero chileno en el brazo o en el pecho. Ustedes verán el tatuaje a continuación. Está bien hacerte tatuajes sobre tu club o tu equipo o tu jugador favorito. A mí me gustaría tatuarme un Messi en las nalgas y un Cristiano en la otra pompa. Pero que fiche por el odiado rival es una de las situaciones más bizarras del Club Universidad Nacional. Número 6. Las ventas a Tigres. Un lema muy conocido para los Pumas es: si te gana, véndelo. Tras perder la final ante Tigres en el año 2015, sería este mismo equipo felino que con una gran inversión, gracias a sus dueños de la cementera Cemex, es que el equipo de los Chiquitigres nos empezó a robar a la mayoría de jugadores buenos, empezando con Ismael Sosa, seguido de Luis Quiñones, y el último, o más importante, sería Juan Pablo Vigón. Capitán Vergón fue el último gran ídolo de Pumas en el mediocampo, porque bueno, teniendo a NPCs como Iniestra o Fabio Álvarez, era el último que te quedaba. Eso sin contar que también compraron a Carlos González después de la final ante León. Y lo más bizarro del fichaje de Carlos González es que se filtraron videos de la vez que llegó a CU cantando el himno universitario. Si quieres sumar algo más bizarro, en una eliminatoria de semifinales en el año 2023, Pumas se medía a Tigres en el Volcán. Por alguna extraña razón, no es para nada que Natán Silva no supiera tapar tiros o que Lisandro Magallanes le regalara medio pase al jugador que le dio la asistencia a Juan Pablo Vigón para marcar el gol que eliminaría a Pumas.
¿Qué tiene de raro todo esto? Que en una entrevista realizada al propio Bigón, menciona que cuando metió el gol, en su mente pasó, no festejes, no festejes, no festejes, y el güey bailó un Gangnam Style. Lo más turbio de la situación es que siempre se ha creído que Tigres tiene una obsesión con parecerse a Pumas. Ya lo rebasó en títulos y siempre le desmantelaba los mejores equipos que podía tener. Y también se rumoreó que querían a Juan Ignacio Dineno, a Nicolás Castillo y por alguna extraña razón a Lisandro Magallanes. Número 5. Venderle las licencias a Konami. Quiero que tomemos un ejemplo con la Liga Española. La Liga Española lleva por más de 20 años colaborando con Electronic Arts. O sea, le vendió las licencias, tengo entendido que por lo menos por unos 30 años. Volvimos a ver al Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona colabora mucho con eSports. Colabora mucho con Konami, o lo que antes era el PES, el nuevo eFootball. ¿Por qué pasa esto? Cada club en España puede hacer lo que quiera con sus licencias, pero siempre y cuando se atente o se adecue a el contrato que tienen con Electronic Arts. Por eso es que aunque el Barcelona colabore con PES o con eFootball, nunca lo van a sacar como si lo hacen con equipos como el Milan o el Inter desde el año pasado. Pero ¿eso qué tiene que ver con Pumas? Bueno, en el año 2022 se opta por no renovar las licencias de toda la Liga MX con Electronic Arts, porque a diferencia de las ligas top de Europa, cada club decide con quién negociar. Es por eso que tras un consenso en la FNF, o la Federación Mexicana de Fútbol, y reunión de presidentes deportivos de cada club, optan por venderle las licencias a Konami. Eventualmente en el año 2025, a mediados, a inicios de este año, la mayoría de los clubes no estuvieron de acuerdo con la nueva negociación, y por eso es que se borró la Liga Mexicana del PES, quedando simple y sencillamente 4 equipos: América, Chivas, Tigres y Pumas. Pero ¿por qué es bizarro? Bueno, a América le renovaron el uniforme, a Tigres le han renovado el uniforme, Chivas sigue teniendo el mismo uniforme y Pumas sigue teniendo el mismo uniforme. Pero a diferencia de Chivas, a Pumas, como pueden ver en esta captura, ni siquiera le pone nombre y solo es el número. No metieron la equipación pasada, o sea, la morada. Y llevan desde inicios de 2024 con el mismo jersey. Prácticamente lo están haciendo ver como cualquier equipo NPC del eFootball, como el Chelsea Blue o el Liverpool B. La situación bizarra es que ya va más de un año y ni siquiera han metido una equipación decente, o siquiera se le puede ver los nombres a los jugadores. Es por eso que Pumas, vendiéndole las licencias a Konami, se queda con este puesto tan turbio y tan extraño en el top. Número 4. La bruja de Mario Carrillo. En el año 2012, Mario Carrillo llegaría al banquillo de los universitarios. Con un pasado azul crema, aún así fue aceptado, pero la mayoría de la afición no lo quiso. Y si no mal recuerdo, fue este cabrón el que se fue despedido tras perder un clásico contra el América. Lo que le trae tan alto es que se rumorea y hasta hay anuncios periodísticos que afirman que Mario Carrillo metió una bruja al Club Universidad Nacional. También se rumorea que esta bruja es la causante de que el Club Universidad no levante un título desde 2011, aunque también se tiene la teoría de la maldición de Pumas con Nike, que también podría entrar en este video. Por varios testimonios de jugadores, se tiende a pensar la idea de que la bruja hacía sesiones donde escuchaban las voces de su cabeza con velas aromáticas y se supone que hacía limpias para, ni siquiera yo sé para qué, porque ningún artículo lo especifica. Pero la bruja de Mario Carrillo quedará como en la historia de la bizarrada más paranormal de Pumas. Directores técnicos random. En el año 2016, Francisco Palencia, ídolo de los Pumas, llegó a los banquillos, pero el arranque prometedor que tenía, aún con la lesión de uno de sus más grandes referentes en ese momento, como era Eduardo Herrera,
no se vio reflejado en los cuartos de final ante Tigres, en el cual caímos vaculeados, más culeados que Baku, 5-2 en el Volcán y 2-2 en CU, para un global de 7-2. Eventualmente no pudo levantar cabeza y es por eso que en el año 2018 fue sustituido por David Patiño. David Patiño también podríamos considerarlo como un técnico random, pues fue quien se comió una terrible goleada ante el América por un global de 6-1, aunque la mayoría de los goles fueron por errores del Pollo Saldívar, que si hacemos un top 2, una parte 2 de este video, muy probablemente aparezcan. Dejen sus aportes para la parte 2. Después de este fracaso que mencioné ante el América, la directiva opta por Bruno Marioni. El último campeón de goleo con Pumas solo duró un torneo. Muchas fuentes afirman que fue por comentarios al estilo Darío Verón y por peleas internas en el club. Con la salida de Marioni llegó Michel. Michel lo podría catalogar como la desgracia más linda que le pudo pasar a Pumas. Renunció a 3 días del inicio del Guardianes 2020, lo cual le abrió la puerta a Andrés Lilini, el último gran técnico con seriedad que hemos tenido. Tras una etapa exitosa, entre comillas, Andrés Lilini se fue por la puerta de atrás, ya que cuando le reforzaron el plantel, jugó como el Morelia. Y mira que cuando le daban fichajes random como el año 2021, jugaban como el pinche Barcelona de Guardiola o el Madrid de los Galácticos, o de las 3 Champions. Y el sustituto de Andrés Culini fue Rafael Puente Jr. Su única experiencia en primera división fue Lobos WAP, que como dato curioso, Lobos WAP prefirió rescindir el contrato a 3 jornadas de que su contrato venciera, y Lobos WAP se fue a segunda porque no le quisieron pagar el bono a Rafa Puente Jr. La mayor alegría para los hinchas universitarios fue la llegada de Antonio Mohamed. Mohamed le cambió la cara al equipo, con fichajes y técnicas nuevas. El problema es que duró 6 meses y nos dejó a Gustavo Lema. En la opinión de este humilde servidor, Gustavo Lema fue un director técnico bueno tirándole a mediocre, pues a veces perdía partidos muy estúpidos, ganaba clásicos pero perdía otros 3, y aparte que hacía situaciones muy bizarras. Eventualmente, tras la destitución de Gustavo Lema, llegaremos a nuestro director técnico actual, Efraín Juárez. Lo random de Juárez es que se filtró un video, o el propio club lo subió, realmente no recuerdo, en el cual le cuestiona a los jugadores si querían ser campeones. Y les dijo que hay que cagar sangre para ser campeones. Hasta el momento sus resultados han sido buenos tirándole a regulares, pero cagar sangre no es algo bueno. 2. La presidencia de Ares de Parga. Dicen las malas lenguas que a un culé nunca le preguntes quién fue Bartomeu, a un madridista nunca le preguntes quién estuvo detrás del proyecto galáctico, y sobre todo a un universitario nunca le preguntes quién fue Ares de Parga. Ares de Parga fue un presidente en Pumas, un presidente deportivo, que la función de los presidentes deportivos es gestionar el club de la manera más correcta y eficiente. El problema es que Ares de Parga no lo fue. Usó al club para muchos de sus negocios turbios, sin llegar a lo extremadamente turbio. Cuando un jugador, que realmente no recuerdo el nombre, sufrió una lesión que lo dejó paralítico, Ares de Parga nunca vio por él y dejó al club en una deuda que los forzó a vender a la mayoría de sus jugadores estrella a equipos como Tigres. Sí, gracias a Ares de Parga somos hijos de Tigres. La deuda de Ares de Parga nos marcó como club, ya que éramos la burla de todo el país. Y no me sorprendería si lo seguimos siendo. Bajo la excusa de en unos años verán los fichajes ya de veras. Si bien muchos presidentes deportivos buscan hacer fichajes que no rompan tanto el cochinito, Ares de Parga traía extremadamente jugadores random, como Luis García, quien una vez fue ídolo de Liverpool, llevó a Pumas a acabar su carrera de la peor forma posible. Ares de Parga veía más por sus intereses que por los del club.
Cuando fue destituido fue una de las mayores victorias que el Club Universidad pudo tener fuera del terreno de juego. Y es por eso que el Club Universidad aprendió de sus errores. Si bien Leopoldo Silva pudo hacer un mejor trabajo, no quita que gracias al propio doctor Leopoldo Silva tuvimos al puesto número 1 de este top. Número 1. El fichaje de Dani Alves. Saracho, perdónanos porque no saben lo que dicen. En el año 2022, tras acabar contrato con el Fútbol Club Barcelona, Dani Alves quedó como agente libre. Por alguna extraña razón, Leopoldo Silva se acordó que tenía dinero, que en Pumas nos estábamos muriendo por refuerzos, y tras la sensible venta de Alan Mozo se veía como la oportunidad perfecta. Es por eso que en el mismo 2022, Pumas negocia con el ex lateral derecho del Barcelona, Juventus y PSG. La contratación llegó a un acuerdo en común, siendo uno de los mayores bombazos en la historia de nuestra Liga MX. El problema es que sin darnos cuenta esa sería un clavo en el ataúd, no solo de Andrés Lilini, sino de la propia carrera de jugador. En su primer partido metió una asistencia para empatarle al Mazatlán. Al Mazatlán, güey. El equipo se vino en picada porque Lilini se aferraba con dejarlo de media punta o de enganche, cuando de lateral derecho ya había demostrado en Barcelona que por más ruco que esté, seguía rindiendo. Pumas ni siquiera entró al repechaje cuando aún entraban 12 equipos. Hizo 16 puntos, sumó una de las mayores y más paupérrimas actuaciones en torneos cortos de su historia, y lo turbio fue el mercado de invierno, o el invierno en general. Recién acabado en la apertura 2022, Dani Alves puso rumbo a Qatar, pero antes hizo una instalación en Barcelona, entrenando un poco, dándole las gracias al FC Barcelona por mantenerlo en forma previo al Mundial de Qatar, como si Pumas no existiera, y tras que Brasil cayera en cuartos ante una Croacia en penales, la mayoría de los jugadores regresaron de vacaciones, con excepción de Daniel. El lateral derecho histórico del fútbol fue acusado en una discoteca en Barcelona, decayendo con la reputación del club, del propio jugador, y sin mencionar que gracias a que Alves nunca se pudo ajustar a los esquemas de Lilini, que el propio Alves nunca tuvo las pelotas para decirle a Lilini dónde tenía que jugar, quedó como uno de los capítulos más tristes y turbios en la historia de Pumas. No era para nada raro ver las camisas de Pumas con el número 33 de Alves, e incluso ya se manejaba la 77 que llegó a usar en su último partido ante Pumas antes de que fuera detenido y eventualmente procesado a prisión. Tras recordar todo esto, todavía me da coraje la mayoría de puestos del top, y me da más coraje que yo fui quien escogió este equipo. Nada, mentira, como te amo, Pumas. Yo me paso a despedir porque dejé los frijoles en mi olla de Parro, de Polanco. Sí. Nos vemos para la próxima. Yo fui Kenny y nos vemos en el siguiente video.